Luisa, muchísimas gracias por venir. Esta es una oportunidad grandísima de comenzar esta conversación sobre la salud. Tú y yo tenemos varios años conociéndonos y yo sé un poco de ti, pero para los que no te conocen, di más o menos lo que tú haces, tu especialidad, eso. Sí, buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Me da mucha alegría porque la verdad es que eh, esto me apasiona, el tema de diabetes, a lo que yo me dedico. Básicamente me hice médico, egresada de Pucamaima, Santiago. Luego vine a Santo Domingo a hacer la especialidad en diabetología y nutrición. Eso es en el Hospital de la Diabetes, en el INDEN. Ya de ahí pasé a Chile a hacer la subespecialidad en tecnología en diabetes. Y al día de hoy me dedico al control de la glucosa, manejo de monitores continuos de la glucosa, bombas de insulina. Y la verdad es que diabetes en general, yo entiendo que adolescentes, adultos y adultos mayores, cuando hablo de control de la glucosa me refiero a diabetes 1, diabetes 2, diabetes en el embarazo y básicamente a eso me dedico día a día. Ok, buenísimo. Eh, Vamos a hablar de ese mismo tema del control continuo de la glucosa porque fue como tú y yo nos conocimos Ujú. y es como que la tecnología que para mí puede ayudar a cualquier persona con cualquier tipo de diabetes, uno o dos, Ujú. a llegar al punto óptimo de manejar su salud de una manera. Es correcto. Anteriormente, en los años anteriores, no había herramientas que se pudieran Ajá, utilizar para tener visibilidad de lo que estaba pasando con el paciente. Entonces, vamos a hablar de salud. O sea, cuando yo digo que un paciente que vive con diabetes está en salud, es que tenga bienestar biopsicosocial, no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, yo quiero que esta persona viva como si no tuviera diabetes. Entonces, el tema de la diabetes es muy complicado porque es un tema hormonal. Estamos hablando de elevaciones de los niveles de la glucosa comiendo y sin comer por ausencia de una hormona, que es la hormona de la vida, que es la insulina. Entonces, el papel de la hormona es hacer que todo lo que nosotros comamos sea utilizado yo digo que vaya al cerebro y sea utilizado por el resto de las células como fuente de energía. Entonces, en ausencia de ella, el cerebro ni ningún órgano ni ninguna célula puede utilizarlo y de ahí es que vienen los síntomas. Entonces, aquí hay muchos brazos. Por ejemplo, tenemos diabetes 1, que es un accidente inmunológico, no es prevenible. Cuando hablamos de prevención de diabetes, siempre hablamos de diabetes 2, que inicia con sobrepeso y obesidad, a lo que llamamos resistencia a la insulina. Todo el que está en sobrepeso y obesidad tiene resistencia a la insulina. ¿Y qué es eso? Es que tienes insulina, pero ella no puede actuar, porque la grasa impide que el receptor se una a la insulina. Y al no poder actuar, entonces no hace su efecto. Y el cerebro entiende que no hay insulina, porque no está llevando la glucosa al cerebro y vuelve y libera insulina. Entonces, a ese proceso se le llama hiperinsulinemia. Entonces, en esa hiperinsulinemia hay síntomas. Que el paciente se puede marear después de comer y en ese periodo pueden pasar de 5 a 7 años antes de que haya una franca diabetes tipo 2. tipo 2. Y siempre hay que ponerle apellido a la diabetes. Sí. Tienen el mismo nombre, tienen los mismos síntomas, pero sus causas son diferentes y sus tratamientos también. Y es posible que haya tipo 2 y tipo uno al mismo tiempo. No, lo que hay es un tipo 2 cuya reserva a través del tiempo, reserva de insulina se va agotando y pasa a no tener reserva y es manejado como si fuera un tipo 1, Ok. pero no es un tipo 1. Me lo han preguntado, que Y si el si yo paciente tipo como 2 se tipo convierte en uno 1. abuso de la insulina, No, no puede tiene desarrollarse una consecuencias. resistencia a la insulina. No, la resistencia a la insulina la da genética, hay una resistencia genética, generalmente latinos, afroamericanos, y lo da la obesidad. Pero no, porque la insulina no se guarda. La insulina es destruida por unas enzimas que están en el riñón que se llaman insulinasas. Por eso hay que poner insulina constantemente. Ok, Porque si ya se guardara y se acumulara, entonces no se te pusiera a diario varias veces al día. ok, Ujú. ok. Entonces, para ir un poco como de arriba hacia abajo, ¿qué es la salud? ¿Cuál es la condición óptima de un ser humano de estar saludable? ¿Cómo eso se ve Se ve. y se siente? Ajá. Descrito por la OMS como bienestar biopsicosocial. Se expresa con tranquilidad, eh, movimiento, actividad, o sea, una persona que camine recto, una persona que tenga buena digestión, la salud se mide por ahí, que tenga buen sueño,
una persona que tenga buenos pensamientos, esa persona está sana, en equilibrio. Ok. Y el factor de salud mental, me imagino que es un Es factor bien sumamente importante. importante. De hecho, las guías internacionales para el manejo de la diabetes y otras condiciones hablan de mindfulness, que es la meditación o vivir el presente. Y esa meditación la recomiendan porque sí. O sea, 2 veces al día, 10 minutos hay que meditar. Para nosotros soltar la polución, el estrés, lo que vivimos diariamente en las ciudades industrializadas y desarrolladas. Ok. En términos de la educación y la conciencia sobre la salud, ¿cómo eso está cambiando para bien? Porque yo cuando me diagnosticaron era completamente ignorante Ujú, del tema ujú, y me tuve que educar yo mismo, leer y bueno, en esta era de la información es súper fácil ahora. ujú. Em, ¿Cómo se está trabajando eso? Mira, la verdad que ha sido una larga lucha porque hay un tema conductual que es difícil de cambiar a una persona, porque está la aceptación. Entonces, como cada quien tiene un ritmo diferente de aceptación de cualquier condición, O la negación. ajá, exacto. La falta de aceptación es la negación. Entonces, no es predecible. Yo no puedo decir en qué estado va a estar una persona, qué tiempo va a durar la negación. Hay gente que dura la vida entera de su condición de salud. Antes era bastante difícil, no estaban las informaciones, ni teníamos las herramientas de la tecnología, ni teníamos tantos médicos educadores, porque la verdad es que diabetología es la especialidad encargada de manejar al paciente de forma integral, cuya piedra angular es la educación en diabetes. Por lo mismo que te digo, porque es primero tienes que entenderla, yo te tengo que explicar y luego que el paciente acepte. Por eso psicología va de la mano con el manejo de la Claro. diabetes en pacientes con diabetes. Pero hoy en día entiendo que los que están debutando ahora, la curva de aprendizaje es menor que los que debutaron hace 10 o 20 años. Por lo mismo, porque hay herramientas, ya todo el mundo lo ve y las herramientas son educación en diabetes, que de hecho hay libros, está la Asociación Americana de Diabetes que tiene cómo comer, cómo me voy a insulinizar, cómo hacer ejercicio, cómo meditar, cómo dormir, etcétera. Y están los dispositivos que ayudan a que la diabetes sea menos dolorosa. Porque ¿cuál es el tema de diabetes? Cuando a ti te dicen que tú tienes diabetes, si es un niño, la mamá siente que le quitaron un niño sano para darle un niño enfermo. Y la verdad es que al paciente que vive con diabetes tipo 1 le falta insulina. Si le ponen insulina no le falta nada. Y si es un adulto, si es diabetes 1, que es un accidente inmunológico que tú no te lo buscaste, también tú entiendes por qué a mí. Y la respuesta, no hay respuesta de por qué a ti. Hay una predisposición de ambos padres que se unen y hay un factor desencadenante. O sea, que aunque haya un factor desencadenante que está asociado a virus, bacterias, se dice que tras una pandemia, siempre viene diabetes 1. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se crean para combatir ese virus también lastiman las células beta del páncreas por causa desconocida. Y sí, nosotros lo vivimos ahora con el COVID. Entonces, ahora es más fácil por las herramientas que tenemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que vive con diabetes? Saber utilizar la insulina. Entonces, la insulina se necesita las 24 horas del día. O sea, yo necesito Sí, insulina para dormir, para despertar, para comer, para hacer ejercicio siempre. Aunque yo no coma, necesito insulina. sí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la insulina es la hormona encargada de llevar la energía al cerebro. Entonces, si yo no como, mi cerebro lo detecta y ¿qué hace? Activa el mecanismo contrarregulador, que es, ok, a María le está bajando el azúcar, aquí hay que poner azúcar. Y va al hígado y le dice, hígado libera glucosa. Pero es un equilibrio entre el páncreas y el hígado, que Sí. cuando se pierde da diabetes. Porque yo durmiendo necesito reparar mi célula. De noche ocurre de todo. Entonces necesito energía para eso. El hígado proporciona esa energía mientras yo no como. Y para esa producción de glucosa hepática necesito la insulina. Entonces por eso los pacientes ven que aunque no coman, le va a subir la glucosa. Y te sube por 42 razones que nosotros no controlamos, O sea, que son parte que son autónomas, que son parte del del cuerpo, cuerpo, que de son su propio funcionamiento. hormonas de estrés, etcétera, neurotransmisores, etcétera. Eso es algo para mí, algo nuevo, lo del estrés. Sí. Y lo he notado, pero no sabía que era algo así puntual Ujú. y establecido. El Sí. estrés te Te- eleva la Claro, porque el glicemia. estrés te libera hormonas de estrés, cortisol, adrenalina y demás. Entonces, eso hace, porque te está poniendo en alerta, algo está pasando. Cuando tú estás en estrés, se activa el mecanismo fight or flight. Tú lo conoces, el de Ujú, lucha, ujú, tú luchas o huyes. Entonces, sí, yo voy a luchar porque es mi instinto. ujú, Entonces, necesito energía para luchar. ¿Qué hace mi cuerpo? Va al hígado y se libera, que necesitamos combustible para prepararnos para. claro, hace Y mucho la verdad sentido. es que hay una variabilidad en el mismo día. O sea, en tu mismo día tú vas a ver
excursiones de tu glucosa que suben y bajan. Y entre un día y otro también. Tú puedes hacer lo mismo todos los días, comer lo mismo todos los días y tu respuesta no va a ser igual. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, Entonces, para tú poderlo sí, ver, sí. hay pacientes que te dicen, o sea, nosotros con los dispositivos modernos, que son los monitores continuos de la glucosa, lo que hacemos es hacer visible lo invisible. Todo lo que pasaba en tu cuerpo estaba pasando, pero no lo podíamos ver. Sí, Entonces ahora lo vemos y sí, ¿qué hace el paciente con esos dispositivos? Conocerse. sí. Porque ya tú sabes que te estresa, que no. Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas corregir. O sea, tú vas a simular con el tratamiento lo que el páncreas naturalmente hace. Entonces, hay que valorar ese páncreas. Los que tienen diabetes 1, ok, fue un accidente, pero los que tienen diabetes 2 deben cuidar esa producción de insulina y su páncreas. Sí. Es bien complejo, realmente. Y aunque uno coma lo mismo todos los días, no todos los días uno va a No, no tener te los impacta mismos igual. resultados. Ajá. Es bien El mismo complejo. queso, la misma galleta, el mismo arroz, no te Sí, impacta igual, por razones que tú no controlas. sí. Por eso, para mí, una de las cosas muy importantes es el seguimiento Sí, propio. Uno sí. como que siempre estar consciente de su estado eh, del cuerpo. Ujú. Em, yo creo que uno de los temas más importantes en la salud es la medicina preventiva, porque yo siento que culturalmente uno, o antes por lo menos, eso está cambiando un poco, antes solamente iba a donde el doctor o el médico cuando estaba mal. Claro. Me siento mal, ¿qué hago? Tengo estos síntomas, pero la medicina preventiva, que creo que es en base a llevar un estilo de vida óptimo, Ujú. se supone que evitaría lo más posible cualquier condición. Claro, porque primero ahora está la cultura de hacerte los chequeos anuales, ejecutivos, Claro, entrada a claro. clases y demás. Y muchas condiciones captadas a tiempo son reversibles. Entonces, sí, ya la medicina no es en curar, es en prevenir para Mm, mantener ese bienestar biopsicosocial que está escrito como salud. Porque ok. tú puedes tener ausencia de enfermedad. O sea, la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial. Entonces, si yo no tengo enfermedad, pero no tengo bienestar psicológico, biológico ni social, entonces yo no estoy en salud. Claro. ¿Y cuáles serían como los pilares de la medicina preventiva en términos de la nutrición, el Comenzando ejercicio, con el ejercicio, comenzando. el Esa es la ejercicio? piedra angular. El ejercicio es medicina, el ejercicio es el verdadero anti-aging. De hecho, vi un señor fisiculturista, 89 años, y parecía un joven de 36. O sea, su movimiento, ¿por qué? Porque el músculo es el órgano de la juventud. Más que nosotros tener mucha adiposidad, que así es que se le dice a la obesidad, tenemos under muscle, es como menos músculo. Entonces, al perderlo, tú pierdes tu función. Fíjate que una persona envejece no por la edad, envejece por perder sus facultades. O sea, si Claro. yo no camino con fluidez ni erguido y me estoy poniendo vieja, pero si yo tengo 80 años y me valgo, yo soy una persona de 80 años joven, vamos a decirlo así. Pero la piedra angular es el ejercicio. Entonces, hemos pasado por la industrialización de las ciudades a tener actividad en la calle, como cuando yo nací, nosotros jugamos en la calle. Ujú. Ahora que es electrónico. Entonces ahí comienza ya el sedentarismo. Lo segundo es la comida, definitivamente. Más que medicina está el ejercicio y la comida. Nosotros somos lo que comemos, la verdad. Y hay un tema de salud intestinal. Eso es nuestro segundo sistema nervioso central, nuestro segundo cerebro. Ahí está la principal red de linfocitos y células de defensa. Todo el que esté en sobrepeso no tiene salud intestinal. Se llama disbiosis intestinal el término o alteración de la microbiota. Entonces, no solo tiene que ver la cantidad y lo que comes, sino la calidad del alimento. No es lo mismo un jamón de calidad a uno sin calidad. ¿Cómo lo recibe tu intestino? Mientras más procesado, Ajá, peor, como tu intestino tiene microorganismos propios de él que te permiten tener salud en general, hasta mental. ok. Entonces, cuando le pones alimentos de calidad, tú nutres tu microbiota y en general estás bien. Entonces, iniciamos ejercicio, luego a la comida, y luego a la meditación. No la podemos dejar, aquietar ese cerebro, vivir el presente. ¿Por qué? Porque si estás en el pasado, te da tristeza y si piensas en el futuro, ansiedad. Ambas cosas lastiman tu microbiota, te puede dar distensión abdominal, se llama histaminosis alimentaria, alergias a alimentos, insomnio y deteriora tu salud. Entonces, y ya después que si ya llegó la enfermedad, entonces medicamentos. Pero primero todo eso para mantenernos en salud. Claro. Eh,
Hablando del factor psicológico, el factor psicológico tiene va de la mano el factor emocional. ¿Cómo me siento y cómo acepto esta condición? ¿Qué tan importante es ese seguimiento paralelo al de la salud física per se? Muy Eh, importante. con psicología, psicoterapia, todo eso, ¿verdad? Dentro del equipo multidisciplinario para el abordaje de la diabetes está el diabetólogo, está el nutricionista, está el psicólogo y los otros médicos para cuidar el resto de los órganos. Pero el psicólogo es fundamental, va de la mano con el diabetólogo por el tema de que es una enfermedad que te impacta tu vida por el resto de tu vida. Sí. O sea, te dijeron que vives con diabetes 1 y es desde hoy, que generalmente son niños. Hay personas que tienen 30 años y 29 siendo diabéticos, no conocen otra forma de vivir. Ujú. Entonces, como hay tantas tareas diarias que debes tomar en cuenta, hay un agotamiento por diabetes, que es el burnout. Entonces, el psicólogo es súper importante. Se le dice al paciente, de hecho, a las mamás se lo digo, muchos adolescentes no quieren ir, porque no quieren hablar, no quieren ir para allá. Otros creen que es porque perdiste tu salud mental, pero la verdad es que no es así, es para el manejo de la ansiedad, la tristeza, el cansancio que da la diabetes. Hay un día que tú no quieres inyectarte, tú no quieres monitorearte, tú no quieres saber en qué está tu glucemia, porque te cansaste. Y he visto, Eso es cansancio que no tiene que ver con no es tu físico, es condición, emocional, o sea, es en general. en general. Estoy Hoy no en quiero hacer baja. nada. Ujú. No quiero hacer nada, es correcto. Y como te tienes que ocupar Te de tienes que ti, ocupar porque si no ni eso tiene quieres hacer. consecuencia. Si Claro. el diabético no se ocupa, le da consecuencia, que es el tema, por ejemplo, diabetes 2 no duele Ujú. hasta que te lastima un órgano. Que Ok. tú dejas de ver, que te cortaste y no lo sentiste, que dejas de orinar y ya tienes un daño en el riñón. Pero diabetes 1 es brusco, porque la falta de insulina te deteriora de una vez. Nadie dura sin insulina 3 días ni una semana. Generalmente los diabéticos tipo 1 de cuando debutan es 15 días que pasa. Entonces es agotamiento en general. Y si tú no haces tus tareas diarias o te da una hiperglucemia que te puede dar un coma diabético, lo que hablan de cetoacidosis diabética, o si manejas mal, por ejemplo, ok, me voy a poner toda la insulina del día, porque hay personas que hacen eso. La dosis se divide en 2, porque esa insulina que le indicaron trabaja cada 12 horas. El paciente no se la quiere poner 2 veces, se la quiere poner una y se pone todo junto una sola vez. Puede hacer una hipoglucemia, Claro, un bajón de azúcar, como le llaman comúnmente. claro. Entonces, cualquier falla da el traste contra tu vida. Entonces, el susto de vivir con eso, las noches son horribles, Sí, porque muchos eventos de hipoglucemia ocurren de noche, sí, porque se es más sensible a la insulina de noche, o sea, de noche requieres menos dosis. Entonces, como ya el paciente tiene un trauma anterior, se llama estrés postraumático, ahí vuelve el psicólogo a entrar. claro. Y ya después que una gente hace una hipoglucemia, que es la sensación de muerte inminente, le cogen un miedo a insulinizarse, que es un tema después hacer lo correcto. Sí, claro. Y Ujú. la experiencia no es bonita, No, no lo es bonito. digo yo de mi propia experiencia. ¿Te pasó alguna vez de noche? Sí, y la primera vez fue como, wow, supe que era una hipoglicemia porque me Ujú, pude medir ujú, y entendí qué estaba pasando y por eso no me asusté y no dije, no me vuelvo a inyectar, porque ujú, eso es algo que simplemente tengo que aprender ujú, a ujú. cómo hacerlo. Pero em, es muy difícil saber cómo no llegar ahí. Es complicado. Pero para eso la educación Ajá, la educación y la tecnología. y la Porque ahora los tecnología. dispositivos lo que te tienen es una alerta predictiva o una flecha de tendencia que te dice el número donde estás en este momento más una flechita de hacia dónde vas en la próxima media hora o una hora. Es para que estés alerta. O sea, la verdad es que es difícil que el paciente se olvide de diabetes. Hasta el día de hoy no tenemos ningún dispositivo que tú te pongas y te olvides de diabetes. Pero sí existen los que te previenen llegar a hipoglucemia. Entonces, al paciente se le enseña con el diabetólogo y educación en diabetes a detectar, prevenir y manejar cualquier complicación aguda de alta o baja, para Ujú, eso mismo, para que no se lastime. sí. Ujú. Em, Yéndolo un poco por el tema psicológico, que creo que para mí uno de los temas más importantes, em, el estigma sobre cualquier, no diabetes, cualquier condición que afecta a una persona. Para mí el estigma cultural, social, es muy fuerte. Y quisiera que tú me hablaras un poco de eso porque realmente, incluso cuando a mí me diagnosticaron, hubo muchas personas en mi entorno que querían como que se quedara secreto, como que, no, no te preocupes, yo no se lo digo a nadie, pero ¿por qué? O sea, y eso mismo fue como que algo que yo tuve que entender
esa psicología colectiva de, tal persona tiene tal condición, entonces no sé subconscientemente qué es lo que piensa la sociedad y culturalmente la persona cuando alguien tiene una condición, pero no es que esa persona es menos. Para mí, filosóficamente hablando, las enfermedades o las condiciones lo que hacen es mostrarnos algo que está mal. Entonces hay que corregirlo. Y eso no es Eso no es malo, eso razón para simplemente estar es. con un estigma. Es correcto. Entonces, ese estigma, ¿cómo ese estigma se sobrelleva en ese aspecto psicológico? Eh, Entendiendo la condición, yo creo que a nivel general, como hay más diabéticos tipo 2 que están rotos, rotos es con complicaciones de diabetes, que físicamente son, dan tristeza. Tú, una gente en silla de ruedas con una amputación se da tristeza. La gente Mm. confunde el diabético tipo 1 con el diabético tipo 2. Pero ya esa persona que está en silla de ruedas y tal vez tiene un pie diabético, Ujú. o sea, ya llegó a un punto bien evolucionado de Evolucionado, la... claro. Entonces ahí voy. El estigma está por ver tantos tipo 2 rotos Y pensar que y eso pensar que es... eso es lo que te va a pasar. Ya, El tener diabetes no es sinónimo de llegar claro. a una enfermedad renal diabética o a un pie diabético, no. Claro. El descuido de la Ese es condición sí. exacto. Entonces la verdad es que hay un estigma. Primero, eh, eh, en los niños, o sea, los niños que viven con diabetes, hasta los profesores. Te lo digo porque he tenido casos donde no lo dejan ni siquiera monitorearse o no comas eso, como tiene que ver mucho con tu comida, tú no quieres que sepa que tiene diabetes para poder hacer transgresiones, porque tengo un caso de un joven que me dice que hable con la gente de su trabajo porque cada vez que él va a comer le quitan la comida de la mano que él no puede comer eso. Y eso es mentira, porque él puede comer lo que él quiera poniéndose su insulina primero. Punto final. Entonces ahí viene el tema de educación. Entonces tendría que ser un programa nacional. Yo creo que hasta una emisora hay que hacer, que se llama Diabetes Contigo, no sé, para que la gente entienda qué es eso y tú constantemente irlo hablando para quitar los mitos. Aquí el dominicano, tú sabes que es muy popular, será, eh, cree Sí, cualquier cosa. O sea, no te dijeron nunca que dejara la insulina y que te dieran un té, porque le ha pasado a pacientes sí. tipo 1 que le Muchas dicen, cosas me han dicho que claro, hago. y me dicen, por ejemplo, doctora, ¿le puedo dar té de algo? Y yo le digo, dáselo, pero no le quite la insulina, porque el té te puede sacar los gases, Sí. pero no te va a cubrir tu glucemia. Y también está el tema de que, en términos de saber realmente lo que está pasando, Claro. Primero es el con los conocimiento. carbohidratos, o sea, no todo el mundo sabe qué son los carbohidratos. Ajá. Hablan un poco de los carbohidratos. Mira, los carbohidratos son un grupo de alimentos, vamos a ponerlo sencillo. Eh, y se llama macronutriente porque lo necesitamos en muchas porciones. El carbohidrato es un conjunto de 3 eh, alimentos. Están los azúcares, los almidones y la fibra. O sea, esas 3 cosas se llaman carbohidratos. O sea que si yo tengo un producto que me dice que no tiene azúcar, pero tiene 29 gramos de carbohidrato y tampoco tiene fibra, entonces esos 29 gramos de carbohidratos son de almidón. O sea, cuando hablo de carbohidrato, hablo de almidón, azúcar y fibra. Ujú. El único carbohidrato que no se absorbe y se digiere es la fibra. Los otros 2 sí son necesarios porque nos ayudan a reparar las células. Son la principal fuente de energía y todo lo que nosotros comemos se convierte en glucosa, que es la molécula más sencilla que puede absorber la célula. Entonces el carbohidrato es bueno. Lo que pasa es que hay tipos de carbohidrato, el Claro. natural y el industrializado. El natural lo puedes consumir en porciones. Para ti que vive con diabetes y para mí que vivo sin diabetes, para todo el mundo. O sea que el tipo de alimentación para el diabético es la misma que quiere una persona saludable. Ujú. Punto final. Entonces, ya después que yo decido mi carbohidrato natural o complejo, complejo es que tiene su fibra en su estado natural, entonces por porción ya lo puedo consumir en la proporción que me indique mi médico con las metas que tengamos. Porque no es lo mismo un tipo 1 atlético, un tipo 1 sedentario, un tipo 1 niño, adulto. O sea, va a variar. Sí. Entonces, el carbohidrato industrializado, que son las bollerías, hablamos de dona, jugo, refresco, bizcocho, es el que está, vamos a decir, que satanizado. Y es el que todo el mundo no coma carbohidrato, pero no es así. Entonces, eso es bueno que la gente lo entienda. Carbohidrato es todo menos la proteína de origen animal, el agua y el limón. Ya después todo tiene carbohidrato. Tú me mencionas uno y tiene. Lechuga, pepino, tomate, arroz, papa, yautía, cepa de apio, cualquier cosa de esa tiene carbohidrato. Y Eso lo me hace pensar necesitamos. un poco en que esos tres tipos de carbohidratos, el almidón, la fibra y el azúcar,
son procesados de una forma, imagino, igual en todos los cuerpos, pero no igual. No No, sé si no es me hago igual. entender. Todos Claro, los cuerpos son es diferentes. diferente. Entonces, hay un impacto individual al alimento. Y la misma persona, el individuo, tiene un impacto interdía en el mismo día e intradía. O sea, si tú comes arroz en la mañana y en la noche, te va a impactar diferente hoy y mañana también. Y sí, hay una respuesta individual. Para yo saber esa respuesta, la única forma de saberlo es tener un monitor continuo, un sensor Claro, que claro, registre mis glucemias cada vez que yo como. Entonces yo invito a todo el mundo a ponerse un sensor. claro. Inclusive el que vive sin diabetes. Yo me lo puse para Ujú. ver de los carbohidratos porque es lo que más impacta tu nivel de glucosa. O sea, toda la comida te impacta, pero el que más te impacta es el carbohidrato. Entonces, cuando tú comes el carbohidrato que te gusta, dependiendo de tu curva, de ahí tú decides genéticamente cuál te conviene más o no. Y sí hay Claro, una respuesta individual, o sea que todo el mundo debería llevar un sensor. sí. Y hasta una proteína que te comas en tu cuerpo es convertida en glucosa. O sea, tú comes un pollo y se va a convertir en glucosa. Se desdobla en el ciclo de Krebs y llega a glucosa. Porque glucosa es la molécula que el cerebro absorbe. Él no absorbe aminoácidos, ni absorbe proteína, absorbe glucosa. Por eso el exceso de carne puede subir el azúcar. Y hay personas que comen carne con grasa y puede subir el azúcar. Pero eso es exceso de carne sin ejercicio muscular, Sí, claro. porque el músculo es el que usa la proteína. Correcto. Entonces, ¿cuál es el exceso de carne? No sé, más de 4 a 6 onzas, dependiendo también de la condición física de esa persona. Tú que haces ejercicio no llevas la misma cantidad de un sedentario, aunque tenga tu misma edad y la misma condición de salud. Entonces, ¿por qué el exceso? Porque las proteínas tienen aminoácidos gluconeogénicos que entran al ciclo de Krebs, así se llama, y Ujú. producen glucosa. Entonces, eso es bueno saberlo. Entonces, ahí viene la educación de nuevo. Es clase que hay que dar. Claro, no, y hay que volverse como un mini científico en el sentido de que uno tiene que estar monitoreándose y viendo Ujú. qué le funciona, Claro que cómo le no. afecta, ¿Qué qué tipo de dosis? comida, eso mismo, cómo me afectan los almidones, cómo me afectan la fibra. Habla un poco sobre el metabolismo. La tipo 2 también se le llama el síndrome metabólico, Ujú, ¿no? ujú. ¿Cómo entra el metabolismo en este tema? Mira, la diabetes 2 inicia con un síndrome metabólico. Ok. Inicia. Entonces, ¿qué es síndrome metabólico? Es cuando en la misma persona aparecen más de 2 o 3 alteraciones de salud. Por ejemplo, tengo alteración de la glucosa, tengo hipertensión arterial, tengo alteración de los niveles de colesterol y triglicéridos y tengo obesidad central. La Y todo hipertensión es parte del síndrome del síndrome metabólico. metabólico. Entonces, con 2 de esas ya tienes síndrome metabólico. Entonces, esa obesidad central es como el must de un síndrome metabólico. O sea, yo puedo tuve personas que tienen el cuerpo en forma de pera, que son pequeños arriba y ancho abajo. Ujú. Esa no es la obesidad que da síndrome metabólico, es la de la barriga. Y pueden ser personas con extremidades delgadas, que lo veo yo, pero con el torso como una manzana. Ese es un diabético probable, porque es la antesala, son los primeros 3 años. Al que le dicen que tiene síndrome metabólico o prediabetes, le están diciendo que si no se cuida en 3 años va a ser diabético. Entonces, igual te impacta de forma diferente el metabolismo. En este caso, está alterado. O sea, hay alteración del manejo de los carbohidratos, de los lípidos y la proteína. ¿Y cómo se quita? Adelgazando. Punto. Quitando la grasa del medio. Punto. Claro. Y aumentando el músculo. Una persona que cree que está saludable, que es lo que yo pensaba antes que me diagnosticaran y como anda muchísima gente en la vida, ¿cómo una persona así puede llegar de estoy saludable y creo que estoy saludable y tal vez no, tal vez sí, a realmente estoy saludable porque lo sé según la data? Claro, La data. evaluándose definitivamente. Mira, me pasó justo hace poco, alguien que le estoy entrevistando en una consulta y le digo, ¿cómo comes? Dime qué comes. Saludable, descríbeme saludable. Y comenzó diciéndome yo como la proteína, el arroz, y los vegetales, ¿dónde están? No come vegetales, consume alcohol. Entonces, no, entonces yo le dije, descríbeme saludable. ¿Qué te parece a ti saludable? O sea, de eso que tú consumes, ¿dónde está lo saludable? Alcohol no es saludable. Falta de fibra no es saludable. Entonces es cierto, es falta de conocimiento. Entonces ahí vuelve a entrar la educación. Sí. Y que en el entorno también hayan personas que tienen el mismo nivel de educación y conciencia y no, no te permitan caer en esos vórtices de pensar que tú estás saludable, no estando Exacto. saludable. Entonces creo que una evaluación inicial, porque hay indicadores.
Mira, diabetes hoy en día se diagnostica con números y se le da seguimiento con números. Nosotros tenemos Claro, métricas claro. que estás Pruebas de aquí, sangre. claro. Entonces tenemos eh, estudios paraclínicos, que son las pruebas de sangre, tenemos sonografía y tenemos los monitores continuos, que de uso profesional descargo una data que me permite ver dónde estás. Y te lo da con una inteligencia artificial que te lo pone como un sistema de semáforo muy fácil. Eso también existe para cardiología. O sea, si tú tienes la presión fuera de rango, no estás saludable, aunque te sientas normal, aunque no sientas nada. Sí, Dicen que el que va al médico le encuentran cosas, pero es que el daño físico es posterior al daño histológico. O sea, cuando a mí se me hace evidente una condición, ya hace 5 o 7 años que yo vengo teniendo daño en mi célula y no se ve. Entonces, cuando ya la célula no aguanta, es que se hace evidente. Entonces, una evaluación inicial para todo el mundo. Ese chequeo ejecutivo anual, semestral, esa salud visual, bucal, sanguínea, hay que hacerla. claro. Hay que hacerla. Otra medida o métrica es el colesterol. Y ese es algo que no se siente. El colesterol es algo un poco parecido a la diabetes, que tú puedes tenerlo alto y tenerlo descontrolado y estar deteriorándote y no Y saberlo. no sientes nada. Habla un poco sobre el colesterol. Mira, el colesterol es una molécula que forma estructura, forma membrana celular. Tenemos varios tipos. Tenemos LDL, HDL, VLDL y triglicéridos. Cada uno tiene su función. Cuando hablamos de malo o bueno es para que la persona entienda. Malo es que pasa del hígado a tus arterias para obstruirlas y eso te da infarto, enfermedad aterotrombótica. Y bueno es al revés, que es el HDL, son transportadores. Los colesteroles son transportadores de grasa. El bueno sería que lleva de tu arteria al hígado para ser metabolizado. Entonces es cierto, también hay que buscarlo. Y hay indicadores más estrictos ahora. O sea, por ejemplo, una persona que vive con diabetes necesita el colesterol por debajo de 130. Pero una persona normal, sin condiciones de salud, en 150. Porque si tú te llevas de los parámetros de los laboratorios, que no todos están estandarizados, tú puedes pensar, yo estoy bien. Y la verdad, cuando uno lo pone en el contexto de la evaluación integral de ese paciente, de factores de riesgo y demás, entonces tú decides, no, es que a ti hay que ponerte más estricto. Por ejemplo, la persona que vive con diabetes es un cardiópata, aunque no tenga ningún problema del corazón. Por el tema de que una diabetes descontrolada, porque el que está en control, que de hecho tú eres ese único paciente que yo menciono en todos lados, que me salió, que tú sospechabas que estabas controlado y cuando te buscamos realmente estabas controlado. Me acuerdo como ahora tú estabas 97% en rango. Eso me pasó contigo y no me ha vuelto a pasar. Pero he descubierto que la salud es maleable. O sea, me puedo descarrilar Sí, así de muy fácil. fácil. Entonces, Muy si te fácil, así de mantienes fácil. así, y la verdad es que tu vida es dinámica, o sea, no siempre necesitas los mismos requerimientos. O sea, que tú para mantener tu 97% de rango es posible que tengas que comer menos, hacer más ejercicio, insulinizarte más, claro. Sí. Sí, claro. Entonces, el colesterol es un tema que igual no da síntomas. El paciente puede sentirse cansado, puede tener síncopes porque obstruye arterias. Hay personas que hacen microinfartos por colesterol y no lo sienten, solamente como que en el momento se me olvidó algo. Entonces igual hay que buscarse y tratar de evitar la grasa saturada, añadida de animal, frita. Eso es lo que hay que evitar, no es Habla la un poco grasa sobre es eso, porque yo buena. creo que hay muchos mitos. Sí. A mí me dijo alguien, mira, el chicharrón realmente tú te lo puedes comer, tú lo que no puedes es freírlo, pero si tú lo haces con su propia grasa, perfecto. Entonces, eso es un mito, eso es Ayer algo alguien me real. saltó que la grasa del chicharrón era igual que el aceite de oliva, porque un sabio que dijo eso por no sé, en las redes sociales. Eso no es verdad. No. Existe grasa saturada, saturado es por sus enlaces, Ujú. y poliinsaturada. Entonces, para nosotros lo recibimos como que saturado es de origen animal, que a temperatura ambiente es sólido y así mismo tapa tus arterias. Y toda la de origen animal, entiéndase carne, huevo, leche, todo eso entero, tiene grasa saturada. Lo que recomiendan es la grasa mono y poliinsaturada, que es la que es líquida a temperatura ambiente y Como el está aceite de oliva. representada en aceite de oliva, las olivas, el aguacate, las nueces, es la grasa consumible. El chicharrón, vamos a estar claros, es cerdo frito. Y el chicharrón tiene 3 capas, el cuerito, la grasa y la masa. Entonces, no es verdad que eso entero es saludable. Tú te lo puedes comer un día, como que sí que tú lo cogiste y te lo comiste, más no es recomendado. Que yo diría que te coma, que le quite la grasa del medio, que te coma la carnita y si quiere el cuerito, pues que le quite la grasa. Porque estamos en un país, nuestra dieta es
aterogénica. La dieta del dominicano es aterogénica. Aterogénica es que forma ateromas. Ateromas son placas de grasa en tus arterias. Los ingenieros deben entenderlo muy bien. Una tubería que se tapó. Sí. O no sé, solutos, minerales, sal. Así se tapan las arterias. Y al no fluir la sangre que va por ahí, te da infartos, te da angina de pecho, te daña tus órganos. Si vives con diabetes, ahí sí es verdad que no te llega sangre a los pies y se ponen de otro color. Sí. Porque no se nutre. No te llega a los ojos y pierdes la visión. Porque ¿qué es lo que lleva a la sangre? Los nutrientes. Y así va a la parte íntima y a todos lados. Que a los varones les importa mucho eso. Entonces, Sí. eso es con sangre fluyendo. Entonces, esa sangre debe estar libre de residuos. Vamos a poner que el colesterol sería uno de ellos. Y además de hacerse la prueba del colesterol en sí, tú hablas de las arterias tapadas. Hacerse las pruebas del Doppler. Sí. Hay Doppler, hay cardiografía, hay muchos estudios que sí hay que hacérselo. Una vez en la vida. Una vez en la vida Y para después alguien anual. que no... Para una vez en la vida, para alguien que no tenga condiciones de salud ni Exacto. predisposición genética. Pero ya después de los 40 años, todo el mundo anual ya tiene que hacérselo todo. Exacto. Porque solamente por envejecer las arterias se van poniendo más estrechas. Sí. Si no haces ¿Y ejercicio. es algo lineal o puede que de un momento a otro, es en lineal una si no edad intervienes. específica, las arterias comienzan a taparse más o qué? A medida que envejecemos, que según los libros hablan de los 35 años en adelante, si no haces ejercicio, porque el ejercicio, hablamos al inicio, que es el anti-aging, sí comienzan paulatinamente 10% cada 10 años a ir reduciendo su diámetro. Ok. Pero si tú haces ejercicio, eso tú lo ralentizas. Entonces, es lineal si yo no intervengo de forma saludable con los pilares de la salud, que son ejercicio, una dieta sana y una vida en paz. Si tú haces el bien y duermes tranquilo, yo creo que vives en paz. ¿Y el ejercicio, cuál es la relación del ejercicio y el colesterol directamente? Porque creo que fue, no sé si fue en el oftalmólogo, me dijeron, hacer ejercicio es directamente proporcional para el colesterol como lo es para la glucosa. O sea, si tú haces ejercicio, te va a bajar, sí te o va a sí, bajar el sí, colesterol. directo. O sea, que si tú haces ejercicio 3X te baja. Es directo porque es que el colesterol es formado por nosotros mismos para formar membrana. Ejercicio cardiovascular para ser Sí, más cardiovascular. preciso. Y de resistencia para el tema de la glucosa, cardiovascular para el colesterol. Okay. Entonces, vamos con el colesterol. El colesterol que se va formando a partir de la alimentación son los triglicéridos. El exceso de glucosa, por ejemplo, si yo comí 20 glucosa y mi cuerpo necesita 10, las otras 10 la va a guardar como triglicéridos en mi hígado. Entonces, por eso es que el ejercicio es directamente proporcional. Porque primero, cuando hago ejercicio, consumo el azúcar que tengo en la sangre, luego el glucógeno que tengo en mi músculo y luego comienzo a consumir la grasa que está. O sea, no dejo que nada se almacene. Entonces, por eso es que el ejercicio es la medicina, es el pilar principal para mantenernos en salud en general para todo el mundo. O sea, eso es para los niños, para los adolescentes y los adultos mayores, porque el que no puede deambular puede sentado hacer mancuernas con sus brazos. Sí. Hay pacientes renales que tú le puedes poner a hacer ejercicio con sus extremidades superiores. ¿Y hay alguna forma de medir el colesterol como se mide la glucosa? ¿Que me lo puedo medir con No, todavía. No tiene que sacarte sangre y ir al laboratorio, claro. Lo cual lo complica un poco más con el colesterol, porque fuera mucho más fácil. Sí. Bueno, mira, ya hoy solamente lechuga, porque ayer tal cosa. Lo que pasa es que la glucosa varía diario. Cada 5 minutos te varía, pero el colesterol no. Es como cada 3 meses. Entonces, yo no sé si habría beneficio agregado de estar haciendo. Yo me lo pregunto por el seguimiento propio de uno, de saber cómo ajustar la dieta y el ejercicio. Ahí te voy a decir. Ahí necesitas la ayuda del profesional. No lo puedes hacer tú todo solito. Por más que tú quieras darte tu salud mental, tu salud de la glucosa, tu salud cardiovascular, no puedes. Entonces debes de confiar en un buen especialista. Claro. Que debe haber, de todos los que hay en el país, debe haber, claro que sí. Claro. Para bajar, es una tarea muy ardua para ti. O sea, a ti te corresponde vivir. Sí. No estar pendiente de tu salud, para eso los médicos. ¿Y el periodo óptimo para medirse el colesterol serían 3 meses? Cada 3 meses. Buenísimo. Hablando de medicina integral, física, emocional, mental, espiritual, yo en mi experiencia creo que todo está conectado. O sea, si tú tienes uno de esos aspectos cojos, el otro sufre. Entonces, ¿cómo podemos integrar todo eso para que nos ayude a entender cómo llegar al punto óptimo de salud?
Nosotros, todo está conectado, la verdad que nosotros somos un sistema, no somos órganos aislados. Para que haya esa salud biopsicosocial hay que tomar una decisión y un estilo de vida. Por eso le llaman estilo de vida, porque no tiene fecha de vencimiento. No es que yo lo voy a hacer bien hasta que yo baje 5 libras o hasta que el colesterol llegue a rango. Lo voy a hacer bien mientras yo esté vivo. Entonces ahí tomo la decisión. Es un punto muy importante porque hay mucha gente que vive pensando que son consecuencia de lo que le pasa, como que son medio víctimas. Y realmente uno puede tomar las riendas Sí, y hacerse responsable de su salud. Claro. Entonces es un tema de decisión, de actitud. Es una decisión, inclusive en un buffet. Te pueden poner 10 Decirse uno alimentos. mismo, yo quiero estar bien. Claro, 10 alimentos que tú no puedes consumir y solo puedes consumir uno. Toma tu decisión y consume ese solo. No venga a decir que fue que en el buffet te pusieron lo que tú no debes comer. Claro. Es una decisión, es una responsabilidad, claro que sí. Luego que tomes esa decisión, entonces buscar qué actividad física tú entiendes que te gusta mucho, como que la puedas sostener a través del tiempo. Y si es que eres de los vagos que no te gusta hacer ejercicio, porque me ha tocado pacientes obesos que te dicen, a mí no me gusta hacer ejercicio, lo mínimo que se puede hacer es caminar. Pero buscar caminar, ¿qué tanto? Porque caminar, para no mí, es en lo caminar personal, plácidamente paseando el perro. Es caminar que te dé taquicardia. ya, caminar 5 kilómetros. Las caminar, guías hablan de media hora diaria, habría que ver. Exacto, media hora. Habría que ver qué tanto una persona camina en media hora, dependiendo de la agilidad que tenga. Sí. Y ya luego la alimentación equilibrada, que como te decía, a nivel país, culturalmente, no tenemos el hábito, primero, de consumir verduras frescas. Aquí todo es procesado. O sea, si a ti te brindan una fruta, en la calle tú te compras una fruta, te le van a poner miel. Eso no necesita miel. La fruta tiene su fructosa. Y la comida de nosotros es frita. Sí. Aquí la gente come tostones, salami, queso frito. Sí. Sin vegetales. Entonces, ¿cómo es que va a estar saludable? Entonces, la juventud lo aguanta. Pero a medida que va pasando el tiempo, no es lo mismo, ni siquiera te cae igual esa comida. Fíjate en nuestra bandera, arroz, habichuela, carne, sin la ensalada, y no debe ser así, en porciones desproporcionadas. Porque debe ser la mitad del plato de ensalada, luego la proteína, que debe ser magra. O sea, los guisos deben ser disminuidos. Debe ser asado, horneado, hervido. Y hervido no es hervido desabrido, porque existen especias que le dan sabor a la comida. Y ya luego tu habichuela, que es buena, las leguminosas son buenas, y luego tu arroz. Entonces, es educación en nutrición igual. Sí. Porque hay personas que me dicen, a mí no me gusta la carne, pero los cereales combinados con las leguminosas se convierten en proteína de alto valor biológico. O sea que si yo no como carne, pero como arroz y habichuela, y ese arroz y habichuela se convierte en carne. ¿En qué sentido? En sus aminoácidos esenciales. Cuando yo hablo de aminoácidos, son las partículas pequeñas de las proteínas, y esenciales es que la necesitamos para formar estructura. Entonces, es educación. Entonces, igual ahí van al nutricionista para que te enseñe eso. Todo el mundo debía coger su clase. Sí, y además de educación, creo que el aspecto cultural también influencia mucho. Porque el dominicano come ¿Cómo arroz se celebra y habichuela aquí? Todos los días. Todos los días. Y se celebra con espagueti, un sancocho, con cerveza. Sí. Y todo junto. Habla un poquito sobre el alcohol. Que culturalmente también yo siento que el dominicano no se le hace fácil disminuirlo primero que todo, y dejarlo. ¿Cómo influye el alcohol en la salud y qué tanto realmente se puede integrar, consumir alcohol y qué tanto en la vida diaria? Dicen que son 2 copas. Son 2 copas para el varón de vino y una para la hembra diario. Pero que yo no sé, yo me encuentro eso demasiado. Si yo también me tomo 2 copas de vino ahora mismo, diario. Yo no funciono en el día. O sea, no puedo hacer el ejercicio que quiero. No puedo correr, no puedo tu capacidad mental, tu claridad mental no está bien. Exacto. Mira, la recomendación de las guías, el alcohol es perjudicial para la salud, eso es lo primero, igual que el cigarrillo. En todas las guías habla de dejar de hacerlo. Cuando te recomiendan alcohol, es el vino porque tiene sus beneficios antioxidantes. Y como lo dijiste, una copa para la mujer de 2 a 4 onzas y para el varón 2 diarias. Para mí es muchísimo, yo diría los fines de semana. El dominicano, yo no sé si es por el Caribe, aquí la gente quiere quitarse la sed con cerveza. No es una cerveza, es un six pack, y tú lo ves que lo hacen hasta las mujeres. Sí. Entonces, es cultural. Sí. Y ahí de verdad que eso ya te dije, eso es en los colegios, no sé dónde, en las casas, en los colegios. Bueno. Lo otro es que también aquí hay un tema de beber. La gente no tiene que comer y beber, la gente come y bebe antes, y la bebida es agua. No es jugo, refresco. Entonces, al ser cultural, cuando tú haces un hábito,
te lo va a pedir el cuerpo, pero como hábito se rompe también. Claro. O sea que tomando la decisión de hacerlo bien para mantener tu equilibrio biopsicosocial es posible. Y nosotros sí somos artífices de nuestro propio destino, incluyendo la salud. O sea, tú puedes tomar la decisión de a partir de hoy yo no tomo jugo. Y ya cuando tú lo logres, entonces digo que a partir de hoy yo no como fritura. Yo voy a comer carne, asado, horneado, hervida. Y cuando lo logres te pones otra meta. Sí. Una meta a la vez para lograrlo, entonces en conjunto. Y el alcohol, yo me he dado cuenta que no es tan simple como, me voy a beber 2 copas de vino y ya. El alcohol da hambre. Sí, y mira lo del alcohol. Si vivo con Entonces diabetes... tú piensas, voy a seguir este régimen, Ajá. pero me tomo 2 cervezas y la cerveza te da más hambre, entonces no cuadra. Entonces ahí voy. La gente bebe cerveza y come grasa para que no le baje el azúcar. ¿Tú lo has oído eso? Entonces, al comer grasa lo que hacen es... Eso no lo había escuchado. Sí, lo que hacen es hacer un síndrome metabólico. Cerveza con chicharrón, eso da grasa en la barriga y eso da resistencia a la insulina a una diabetes 2 en 3 años, 1 año, dependiendo de la genética. Y aquí la mitad de los pacientes no lo saben. Ayer yo decía en el programa que estaba, de cada 2 hay un diabético y eso es así de grave. De cada 2 hay uno. Probable, de cada 2. ¿En dónde? Hay de cada 2 en el mundo. De cada 2 personas hay un probable diabético. Probable. Un probable diabético. Y ese diabético sea no diagnosticado o no diagnosticado. O no diagnosticado. Ok. Por los hábitos. Okay. Entonces, eso del alcohol es un tema que antes yo no creía, como yo no bebo, creía que la gente no bebía. Tú sabes que uno es su propio parámetro. Y en las encuestas dietéticas que le hago a los pacientes veo que la gente bebe. Sí. Beben porque yo le pregunto qué te da. Uno, felicidad, me relaja, me gusta, para hacer coro, para ser aceptado, para no ser el antichévere. Entonces, es un tema de decisión. Hay que tener mucha autoestima para tú pasarla bien en un lugar con tu lemon tonic, con tu vaso de agua. Yo lo hago y yo creo que la paso bien. Bueno, a mí me pasó que yo tuve que tomar la decisión de, no, esto no es bueno para mí y tengo que eliminarlo completamente de mi vida, o minimizarlo, claro. Bueno, realmente creo que hemos tocado muchos temas interesantes. Muchísimas gracias, María Luisa. Sí, gracias por la invitación. Esto para mí es muy importante porque comienza con la conversación. No vale tecnología que haya disponible en el mundo si no tomamos la decisión de estar saludables. Es correcto, o sea que el mensaje final es tomar la decisión, buscar el equipo multidisciplinario que deseas que te acompañe y seguir viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Okay.